Hola, bienvenidos al podcast Spanish with David, Español con David, donde puedes escuchar fascinantes historias y aprender cosas interesantes del mundo, al mismo tiempo que mejoras tu español. Hoy tenemos un episodio especial donde exploraremos un tema que ha influido en la vida de millones de personas, el café. Vamos a viajar en el tiempo para descubrir los orígenes del café, cómo se expandió por el mundo y el impacto que ha tenido en diferentes culturas. Así que prepárate una taza de café, relájate y acompáñame en este recorrido histórico. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, les recuerdo que pueden visitar el sitio web del podcast donde pueden descargar el guión del episodio y los términos clave. Recuerden que publicamos episodios cada semana, así que suscríbanse al podcast para no perderse ninguna actualización. La fascinante historia del café comienza en la antigua Etiopía, alrededor del siglo IX. La leyenda más conocida relata que un pastor llamado Kaldi fue el primero en descubrir los efectos energizantes de los granos de café. Kaldi observó que sus cabras se comportaban de manera inusual después de comer los granos de un arbusto desconocido. Se mostraban más vivas y enérgicas, brincando y corriendo sin descanso. Intrigado por este comportamiento, Kaldi decidió probar los granos él mismo. Al experimentar un aumento en su propia energía, llevó una muestra al monasterio local. En el monasterio, los monjes comenzaron a experimentar con los granos, descubriendo que al hervirlos en agua podían preparar una bebida que les ayudaba a mantenerse despiertos durante sus largas sesiones de oración nocturnas. Este descubrimiento fue rápidamente adoptado por otros monasterios en la región. Aunque esta historia está envuelta en el manto de la leyenda, simboliza cómo el café comenzó a popularizarse en el mundo antiguo. En Etiopía, el café no solo se consumía como bebida. En algunas regiones, los granos de café se mezclaban con grasa animal para formar bolas energéticas, conocidas como bunj, que los guerreros y cazadores consumían antes de emprender largas expediciones. Esta práctica ilustra cómo el café era valorado tanto por su sabor como por sus propiedades estimulantes, adaptándose a las necesidades de las comunidades locales. La historia del café no se detiene en Etiopía. Después de su descubrimiento, el café se expandió hacia el mundo árabe, con Yemen como uno de los primeros lugares de cultivo y comercialización a gran escala. Para el siglo XV, la ciudad de Moca, en Yemen, se había convertido en un importante centro de comercio de café. En esta región, la bebida conocida como qahwa fue adoptada rápidamente en el mundo islámico. Su capacidad para mantener a las personas despiertas durante las ceremonias religiosas nocturnas hizo que el café se volviera esencial para los sufíes, quienes lo consumían para prolongar su devoción y concentración. De Yemen, el café viajó a través del Mar Rojo hasta Egipto y el Imperio Otomano, extendiéndose luego a Persia, Turquía y el norte de África. El café empezó a desempeñar un papel importante en la vida social y cultural de estos lugares, creando una red de comercio y consumo que se expandía continuamente. El café finalmente llegó a Europa en el siglo XVII, introducido por comerciantes venecianos que habían viajado a los puertos de Oriente Medio. Al principio, el café fue recibido con escepticismo por parte de los europeos, quienes lo llamaron la bebida musulmana. Sin embargo, el cambio llegó cuando el Papa Clemente VIII lo probó y lo aprobó oficialmente. Esta bendición papal fue crucial para que el café ganara aceptación generalizada en Europa. Las primeras cafeterías europeas, conocidas como casas de café, abrieron en Venecia en 1645. Estas cafeterías se extendieron rápidamente a otras ciudades europeas como Londres, París y Viena. En Londres, las cafeterías eran denominadas penny universities, ya que por un penique se podían comprar una taza de café y participar en debates sobre ciencia, política, arte y literatura. En Viena, las cafeterías se convirtieron en centros culturales y sociales donde músicos, artistas y escritores
se reunían para intercambiar ideas. Un dato curioso sobre el impacto cultural del café es que el famoso compositor Johann Sebastian Bach era un gran amante del café. Bach compuso una obra llamada Cantata del Café, una mini ópera cómica que narra la historia de una joven adicta al café y el esfuerzo de su padre por hacerla abandonar la bebida. Esta composición es un ejemplo del profundo impacto que el café ha tenido en la cultura y las artes a lo largo de los siglos. En América Latina, el café se convirtió en un cultivo fundamental durante el periodo colonial. Países como Brasil y Colombia destacan como dos de los mayores productores de café en el mundo. En Colombia, el café está profundamente entrelazado con la identidad nacional. Los cafeteros, o cultivadores de café, no solo producen un producto valioso, sino que también preservan tradiciones ancestrales transmitidas de generación en generación. Los cafetales colombianos, ubicados principalmente en la región del Eje Cafetero, son famosos por producir café de alta calidad. La combinación del clima, la altitud y las técnicas de cultivo tradicionales ha hecho que el café colombiano sea reconocido internacionalmente por su sabor y aroma distintos. Las cafeterías, desde su surgimiento en Europa hasta su expansión global, han sido lugares clave para la socialización y la creatividad. En ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y Santiago, las cafeterías han servido históricamente como puntos de encuentro para artistas, escritores y pensadores. Estos espacios no solo ofrecen café, sino también un ambiente para el intercambio de ideas y la creación cultural. En Japón, el café ha sido adoptado de manera innovadora. Las cafeterías temáticas como los maid cafés y los cat cafés han ganado popularidad en las últimas décadas. Estas cafeterías ofrecen a los clientes una experiencia única que va más allá de simplemente beber café. Los maid cafés presentan un ambiente de fantasía con camareras vestidas como personajes de anime, mientras que los cat cafés permiten a los clientes interactuar con gatos mientras disfrutan de su bebida. Estas temáticas son un ejemplo de cómo el café puede adaptarse y fusionarse con las culturas locales, creando experiencias sorprendentes y variadas. Ahora repasemos 5 términos claves que hemos mencionado hoy y que son útiles para entender mejor el tema del café. Descubrir, encontrar algo que no se conocía anteriormente. Ejemplo, Caldi descubrió que sus cabras se volvían activas después de comer los granos de café. Monasterio, lugar donde viven los monjes y donde practican su vida religiosa. Ejemplo, Caldi llevó los granos de café al monasterio para que los monjes lo examinaran. Popularidad, el estado de ser conocido y apreciado por muchas personas. El café ganó popularidad en las ciudades europeas. Identidad, conjunto de rasgos y características que definen a una persona o comunidad. El café es una parte importante de la identidad colombiana. Socializar, relacionarse de manera amistosa con otras personas. Ejemplo, las cafeterías se convirtieron en lugares para socializar. Hoy hemos explorado la fascinante historia del café, desde sus orígenes en Etiopía hasta su expansión global y su impacto cultural. El café no solo es una bebida, sino también una parte importante de la historia y la cultura en todo el mundo. Como un último recordatorio, si te gustó el podcast, puedes suscribirte siguiendo los enlaces en la descripción del capítulo. También puedes dejar una reseña y recomendarlo con tus amigos. Toma menos de 30 segundos y puede ser de bastante ayuda para mí. Gracias por escuchar Spanish with David, Español con David. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense y un abrazo.